tenemos una tasa de cesáreas del 50%. Eso no es normal. Eso no es normal. Te podría decir que el 50.5% de las personas no necesitan una cesárea. En el mundo, la gran mayoría de los seres humanos nacen en las manos de partera. EMAM comenzó para poder llenar esa necesidad de personas tener opciones en sus partos. Hoy me acompaña Vanessa Caldari Meléndez. Vanessa, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vanessa, tú eres partera. ¿Qué significa eso? Partera es una persona que apoya a todo lo que es la parte perinatal, que eso es el embarazo, parto y posparto, bien dirigido a que la persona pueda, la mamá, la mujer pueda tener un embarazo y parto autónomo, basado en la fisiología y la salud holística. Que las parteras han existido a través de la historia, pero recientemente, según lo que he estado leyendo y escuchando, nos hemos apartado de esa manera de parir y ahora es un proceso diferente en los hospitales y estamos viendo que hay problemas relacionados a eso. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos una mortalidad materna, o sea, las personas que mueren por causas relacionadas a su embarazo, una tasa de mortalidad materna muy alta, comparada con el resto de los Estados Unidos, comparada con otros países. Háblame de la situación actual. ¿Por qué tantas personas están muriendo con relación a su embarazo? Una de las cosas es el sistema de salud que tenemos ahora mismo. Hay muchas deficiencias, ¿no? Definitivamente se vio una alza en el 2022 de 50% en la tasa de mortalidad materna. Y pues ya se sabe que hay una fuga bien grande de obstetras que no dan abasto por las parturientas que hay, que son aproximadamente 17,000, entre 17 y 18,000. Y hay alrededor Al año, de... o sea, que hay Al año. tantos partos al año. Ajá. Y de eso, pues, hay 100 obstetras. Así que si hacemos la matemática, pues, son muchos partos por obstetra por año. Que eso ya de entrada es... no da abasto en términos de calidad de vida para el obstetra. O sea, un obstetra hace 60 partos en un mes, partos naturales, pues sabemos que no va a tener calidad de vida ese obstetra, así que hay muchas inducciones, muchas cesáreas programadas. Y pues ya vemos que ya se sabe, la data nos dice que las inducciones y las cesáreas programadas o las cesáreas pues sin necesidad, pues van a afectar la salud reproductiva de esa persona, que también pues trae sus consecuencias de complicaciones en el embarazo y el parto, más que nada en el parto. Sí, que estaba viendo que en Puerto Rico tenemos una tasa de cesáreas del 50%, si no me equivoco, que la mitad de los partos en Puerto Rico son cesáreas. Sí. Eso no es normal. Eso no es normal. La Organización Mundial de la Salud recomienda de un 10 a un 15%. En un país desarrollado eso es aceptable, ¿no? En Puerto Rico, pues 50.5%, claro. Muchos de esos partos son, o de esa tasa son cesáreas repetidas. Una cesárea primaria, que es la primera vez que uno va a parir, una primeriza, pues está como en un 35%, pero ya no se ofrece la opción de tener un parto vaginal después de cesárea. Aquí en Puerto Rico es muy raro, hay que ir como al hospital universitario, a centro médico, pero hospitales privados, pues eso no es algo tan accesible. Y eso pues también sabemos que cada cesárea aumenta el riesgo para la parturienta, pues que es una cicatriz, es una cesárea mayor. Imagínate cada vez que uno se tiene que hacer tantas operaciones del corazón abierto, ¿no? Cada vez que te abren, cada vez que te tienen que hacer algún tipo de procedimiento. Eso es un riesgo hacia tu salud y más que nada para la mujer que está pariendo. Y que en Puerto Rico lo que me dices es que ese porcentaje es bien alto y que muchas de ellas son innecesarias. Claro, te podría decir que 50.5% de las personas, de las mujeres, no, no necesitan una cesárea. De poder decir qué fue necesario, qué no fue necesario, pues es más difícil decir eso, pero
puede ser que se hubiesen podido prevenir con un buen cuidado prenatal, ¿no? O un cuidado más enfocado en la salud completa, que es una salud holística. Porque esto es la partería que me preguntaste al principio, esto es un trabajo de prevención, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es tratamos de dar las herramientas para prevenir complicaciones que pueden llevarte a una cesárea innecesaria. Así que seguramente muchas de ellas con un buen cuidado, un cuidado más basado en la necesidad específica de esa persona, de esa mujer, se hubiesen podido prevenir. Esto es Y bien con triste. una dula y con una partera. Ujú. Sí, y que muchas de las muertes se hubieran podido prevenir. Y esa es la parte que es tan triste porque, como tú dices, no tenemos suficientes médicos, o sea que las personas que van a parir no tienen la mejor atención. Y tú me estabas hablando de algunos casos que son verdaderamente alarmantes. Y yo no me imagino los familiares de estas personas pensar que un momento que se supone que fuera tan bello y tan lindo como lo es un parto y que termine en una tragedia como esa. Háblame de algunos casos que has escuchado. Pues en particular escuché de uno hace como 2 meses en el área de Arecibo, una doctora que murió, ya tenía placenta previa y llegó a un hospital donde no tenían los recursos, la empleomanía, enfermeras, doctores, y pues ella murió de un sangrado posparto después de parir, después de una cesárea de emergencia. Y como el hospital no estaba equipado y pues no están cerrando tantos hospitales, pues no pudieron salvarle la vida, porque también eso pues uno depende de, claro, placenta previa, que pues es una condición que aumenta el riesgo. eh, Uno se supone que esté preparado. Si es un hospital, pues para eso es que uno está en un hospital, para cuando ocurra algo así, ¿no? Que uno pueda tener todos los recursos necesarios para, para evitar una tragedia así. O sea, claro, no hay 0% riesgo en nada de lo que uno hace en la vida y eso es algo que yo siempre le digo a las personas que nos visitan al centro MAM, pero uno pues, definitivamente va viendo en el camino qué tipo de cosas, recursos necesitamos para poder prevenir situaciones así. Entonces háblame de qué es el Centro MAM y cómo es una respuesta a esta crisis, esta situación difícil que estamos viviendo. Pues MAM comenzó en el 2005 y comenzó porque yo estaba viendo que las personas no tenían acceso a un cuidado digno. Así que MAM comenzó realmente en una oficina en mi casa, eh, pero después pues fui expandiendo, hicimos un café vegetariano y la gente llegaba ahí a comer y decían, ¿qué es esto? Y como que todo el concepto de lo que es una partera, lo que es una dula, dimos muchos talleres de entrenamiento. La gente empezó como a darse cuenta, ay, mira, como, ok, existen parteras, existen dulas. Y con el dinero extra que teníamos, que en un café era bien difícil correr, que nunca teníamos dinero extra, pero siempre tratábamos de tener un poquito de dinero extra para poder subsidiar el cuidado, porque obviamente las parteras no podemos aceptar plan médico, no nos reconocen. Y pues la gente tenía que pagar de su bolsillo y era como que, mira, yo no tengo dinero para pagar esto y yo no quería que esto fuera algo para la gente con privilegio. ¿Sabes? Un cuidado digno es un derecho humano, no es un privilegio. Así que MAM comenzó para poder llenar esa necesidad de personas tener opciones en sus partos, sea con dula, sea con partera, parto en la casa, y buscando maneras de subsidiar el cuidado para la gente que no lo podía costear. Que MAM es Mujeres Ayudando a Madres. Exacto. Y desde ahí pues nos fuimos transformando, ya montamos ya más un área clínico donde las personas pues podían ir y recibir un cuidado obstétrico también con las parteras, así que un cuidado colaborativo entre obstetra y partera. Y hemos ido pues desde 2005
Ahora tenemos una clínica Centro MAM, que es un centro y clínica también, donde la persona puede atender todas las necesidades que necesita en el proceso perinatal, que es el embarazo, parto y posparto, con cuidado también de recién nacido, que tenemos un pediatra, así que es como un wraparound service, es una red de apoyo cuidando todo el aspecto emocional, físico, familiar, comunitario de esa persona. Y si me lo fueras a describir, ¿cuáles son las cosas que atienden? O sea, tiene que haber un cuidado antes del parto, el parto como tal, el evento, pero también un cuidado después de parir. ¿Cuáles son esos momentos cruciales en los cuales ustedes atienden y acompañan? Nosotras siempre queremos que la persona llegue con el primer positivo que quiere, ¿no? Que tiene, o sea, y quiera tener un bebé. Que lleguen ahí, pues vamos cuidando a esa persona desde ese momento, incluso hasta la preconcepción. Las personas que quieren, que se quieren embarazar, y dicen, mira, yo quiero preparar mi cuerpo para poder embarazarme y sentirme que puedo tener el mejor outcome posible con un buen cuidado de preconcepción. Así que desde el momento que esa persona está planificando para embarazarse, pues puede venir. Pero ya cuando sabe que está embarazada, pues llega en el embarazo, desde el momento que puede. Ahí tenemos nuestro obstetra donde le envía su laboratorio, sonograma. Tenemos ahí para hacer sonograma. Le hacemos todo el examen físico, todo lo que es, pues asegurar que ella esté en buena salud, esa persona esté en buena salud. Eh, y ahí seguimos durante todo el embarazo con ella y con la familia, con todos. Después ofrecemos clases de parto, que las clases son bien dirigidas a cómo vamos a prevenir complicaciones, reducir los riesgos en el embarazo, que eso tiene que ver, cómo vamos a reducir para que no te dé preeclampsia, diabetes gestacional, la parte emocional, eso es bien importante porque las emociones y la salud mental pues puede también tener un efecto en el embarazo. Y después el parto, estamos con esa persona todo el parto. A veces los partos son 2 horas, a veces son 2 días, uno nunca sabe, ¿no? Y Y esa tenemos, es la diferencia, ¿no? Que ujú, ustedes permitan o permiten que se desarrolle el parto como tiene que ser. exacto, a nivel fisiológico, lo que necesita su cuerpo. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo es eso versus en el hospital? Pues no todos los hospitales, yo conozco algunos doctores y sistemas que hacen split inductions, que uno va y lo inducen como empiezan un día y después dejan a la persona descansar y hacen de nuevo el día siguiente, que no quiero decir 100%, siempre hay como unos buenos por ahí. Ujú. Pero generalmente pues ya es como, te vamos a inducir, llega a las 4 de la mañana y si para las 9 de la noche no has parido, pues ya vas a hacer cesárea. Mm. Es como un proceso bien forzado, que a veces el cuerpo del bebé no está listo, así que terminas en una cesárea, que es una cirugía mayor. Te pregunto porque escuchamos mucho de esto que le dicen violencia obstétrica. Ujú. ¿Qué significa eso? Pues la violencia obstétrica es cuando uno no tiene autonomía sobre sus decisiones en el parto especialmente o en todo lo que es el embarazo y donde el gaslighting Como cuando te tratan de convencer de lo que estás pensando, sintiendo, no es lo que no es. es lo que es. Y eso es no escuchar a la persona, las necesidades de esa persona, ignorar, no darle un cuidado realmente integrado. Es como que avanza, te voy a ver 5 minutos para afuera y no hay, no, tienes que parir a las 40 semanas porque si no tu bebé se va a morir. Como que incluye este terrorismo médico, ¿no? Que eso ya va en contra de las guías de lo que es un buen cuidado. La Carta del Derecho del Paciente, hay una Carta de Derecho a la embarazada, que ella tiene que tener todas las herramientas para tomar decisiones informadas y pues la violencia obstétrica tiende a ignorar eso, como que yo soy el que sé. O sea, yo me acuerdo en mis tiempos cuando yo estaba empezando la partería, siempre los doctores decían, yo soy el capitán de este bote. Mm. Y cuando es como que no, la capitana es la que está pariendo. Ella es la que tiene que... Obviamente tú estás ahí para asegurar que todo se mantenga en salud, pero ella debe de tomar las decisiones.
Así que la violencia obstétrica no reconoce a la parturienta como ella siendo la que tiene el control y la autonomía sobre sus decisiones. Y va por encima, como un control, ¿no? Y después en el parto es un maltrato, como que pues, no te dejan pararte en el parto, tienes que orinar en un pato, eh, no puedes asumir posiciones que son cómodas para ti, que eso es bien importante para un trabajo de parto. Es como estar amarrada a una cama con suero, con un monitor y no poder pararte, ambular, buscar posiciones que te van a ayudar, que te van a ayudar a aliviar la intensidad del parto. Y después haciendo episiotomías, que eso es cortar la vagina sin consentimiento, hacer una cesárea, pues porque ya están cansados, ¿sabes? Como que ya, vamos a salir de ti, tenemos que hacer una cesárea y eso es una operación mayor. ¿Qué dices tú de las personas que dirán, bueno, pero es un riesgo tú decidir que vas a tener tu parto en tu casa sin estar en un hospital, sin tener a los médicos esa opinión médica de alguien que ha estudiado? ¿Qué dices tú de este otro punto de vista que uno puede irse muy para el lado de lo natural y entonces poner en riesgo a la persona que está pariendo? Primero, las parteras estudian. Somos muy estudiosas. Segundo, en el mundo, la gran mayoría de los seres humanos nacen en las manos de partera. Y tercero, si tú ves donde hay las mejores estadísticas maternales y neonatales, es donde las parteras son cuidadoras primarias, que no es donde está la medicina alopática o este sistema quirúrgico, porque el cirujano, el obstetra, realmente es un cirujano. No son ellos los cuidadores primarios, son las parteras y tienen un sistema tan interconectado que si vemos que ya la parturienta sale de la esfera de práctica de la partera, pues se refiere y hay un cuidado que es tan fluido que ahí se reducen un montón de riesgos, pero también hay mucha educación al paciente a través de la reducción de riesgo. Así que eso es bien estadounidense. Tú vas al norte de Europa, a Holanda, donde las estadísticas son buenísimas. Las parteras son las cuidadoras primarias. Tú solamente tienes una obstetra si hay una complicación en tu embarazo, en tu parto, y es un sistema, hasta el hospital está conectado con el parto en la casa. Hay muchos lugares donde el parto. Yo tengo una licencia de partería del estado de California. Y ahí la partería es bien reconocido, ¿entiendes? No. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en un centro de parto ahí y yo hacía unas transferencias uno de los mejores hospitales en el estado, el Kaiser. Y eso era como que un nivel de respeto a la parturienta, la partera, a todo el mundo, que yo decía, pero ¿por qué mi país no puede tener esto? Está mejorando, yo he visto como, como Como un boquetito, cambio. poquito a poquito, pero como como todos los cambios que ocurren en la colonia, pasos de hormiga. No, hay que las estadísticas no son esperanzadoras, así que algo tenemos que ver, algo hay que cambiar. Tú me decías que lo que ustedes hacen es activismo, ¿por qué? Porque obviamente no todo el mundo tiene que parir. Eso no, o sea, eso es una manera, hay muchas maneras. Tú estás haciendo activismo ahora mismito con lo que tú haces. Pero cuando la partera, cuando uno decide acompañar a una mujer en ese momento tan transformador, tan intensamente celular, porque es una experiencia celular, eh, tan profundo, eso cambia paradigma para todo el mundo que está, tú sabes, todo el mundo que está en ese espacio. Es hasta ceremonial para mucha gente. Y eso, al tú cambiar y poder como ser como ese vehículo para apoyar a que esa persona encuentre o se reconecte o pueda redescubrir esa fuerza innata que tiene, eso cambia a esa persona para siempre.
la hace ver que yo soy capaz de cualquier cosa en mi vida, ¿no? Como una semillita hacia un cambio profundo. Muchas personas, yo tuve mi parto y yo a veces, ay, Dios mío, ¿será que yo puedo hacer esto? Y recuerdo, no, yo tuve un parto de 72 horas y lo hice a pulmón, sin nada, y vaginal, así que claro que puedo hacer esto, ¿no? Y ese activismo, ese es un activismo y cambiamos también como esa visión de que hay personas que mandan sobre el cuerpo. Es como ayudando a recrear o reconocer, acordarnos de nosotras tenemos esa fuerza y autonomía sobre nuestros cuerpos, que no hay ningún sistema que nos va a controlar, ¿no? Y cuando tú te reconectas con esa fuerza interna y que te das cuenta como que no, yo me conozco, yo me honro, pues se van desmantelando pues, esas violencias que se ven como las microagresiones que se pueden ver cuando ya uno reconoce como que no, es que nadie, ¿sabes? Nadie tiene ese poder sobre mí. Sí, sí es lo que me decías ahorita del gaslighting, Ujú, de reconocer, no, espérate, es que yo conozco mi cuerpo y yo ujú. sé lo que está pasando, es reconectar con ese poder, como tú me decías. Háblame de las experiencias que has podido presenciar, Ujú, de qué transformación has visto de ujú. primera mano con las personas que paren de esa manera. Pues como te estaba contando, tuve esta familia recientemente donde su abuela fue cesárea, la mamá fue cesárea y ella pues ya de entrada pues todo el mundo pensaba, no, es que tú no puedes parir porque todo el mundo en tu familia fue cesárea, así que tú vas a tener que ser cesárea. Y pues ella tuvo que hacer un trabajo interno y conectarse con esa intuición y no dejar que todas esas voces exteriores pues la fueran pues como controlar su experiencia. Y cuando finalmente pues se fue de parto, logró tener su parto vaginal, natural, como ella siempre lo soñó, y estaba su mamá ahí. Y ella pues rompió como ese linaje de que tú no puedes, tu cuerpo no puedes, tú no eres capaz. Ella rompió ese ciclo. Y ya para sus hijos y los nietos ya empieza otra nueva historia, ¿no? Otro nuevo ciclo para esa familia, que eso para mí como fue tan recién, pues se me queda ahí, pero he tenido un montón de personas que han tenido cesáreas previas, Que han tuve podido tener parto natural. que han tenido parto natural Porque yo he después. escuchado tantas veces que después que tienes una cesárea ya no puedes tener parto. Y eso no es para nada ni basado en la evidencia, ni es real. Hemos tenido un montón de mujeres que han tenido cesáreas previas. Claro, siempre hay que cuidar bien la salud, hay muchas cosas, no es como que ya, no, hay que trabajarlo. Pero no, eso es posible y es recomendado porque, acuérdate, cada operación es una operación mayor. Tú estás abriendo el útero de esa mujer cada vez, una vez, dos veces, tres veces. Van aumentando los riesgos hasta el punto de que esa mujer puede perder su útero cuando sea mayor. Afecta su piso pélvico, su suelo pélvico, afecta todo, su vida reproductiva. Y si quiere seguir pariendo, va a afectar, le puede causar más riesgo de placenta creta, placenta pancreta, un montón de otros sin número de problemas que puede pasar en la vida reproductiva de esa persona y aumenta el riesgo de sangrado posparto, que es una de las causas número uno de muerte maternal en el mundo. Y eso es pues parte de lo que estamos viendo también con el riesgo o lo que estamos viendo en Puerto Rico con la alza de muerte maternal. Tenemos tantas cesáreas previas, ¿sabes? Que va a aumentar esa muerte. Ujú. Y hay poco educación sobre la prevención. Tú me hablabas del cuidado posparto, Ujú, porque está lo físico, pero ujú, también está lo mental, ujú. de que hablamos de esa depresión posparto. ¿Ustedes también ofrecen apoyo para eso? Sí, tenemos una psicóloga en el centro. Y también tenemos un acuerdo colaborativo con el recinto de ciencias médicas, con el programa de psiquiatría, que si vemos que hay una persona que necesita apoyo más allá de lo psicológico, pues se refiere el programa de psiquiatría. Y explícame qué es la depresión posparto, porque yo nunca he parido, pero Ujú, yo sé que con los cambios hormonales ujú.
puede tener un efecto tan intenso en la salud mental de uno, que no me imagino después de una experiencia como eso, como un parto. Y a veces pensamos depresión, pues eso lo puedes controlar porque estás en depresión si acabas de parir. Sí. Háblame de qué significa eso clínicamente. Sí. Primero, sí, la depresión es uno de los muchos aspectos, ¿no? Que puede ser por eso, hay una sobrecarga de hormonas, ¿no? Inmediatamente cuando tú te embarazas, cuando se pega esa placenta a la pared del útero, y esto es más técnico, pero es bien importante que se trate de entender que hay un aumento de progesterona. Y eso es lo que aguanta el embarazo. Eso es lo que ayuda a que uno no tenga un aborto espontáneo, ¿no? El aumento de progesterona. Así que inmediatamente que pare la mujer y nace la placenta, esa hormona de progesterona de estar en 100 fue a 0. Y uno está ahí como un crash de este nivel de bajito de progesterona que ya no lo tiene. Así que el cuerpo tiene que va produciendo otras hormonas. Una de las hormonas que se produce es la oxitocina a través de la lactancia, que eso es como de bienestar, de amor, pero y eso es parte de lo que vemos con la violencia obstétrica. Cuando esos tiempos no se respetan, así que hay un crash de hormonas, baja la hormona de la prostaglandina y después la mamá no puede hacer ese bonding con el bebé, no se pone piel a piel, lo que le dicen la hora dorada, no se pueden mirar a los ojos, mamá y bebé, de repente como se vuelve este proceso bien estéril, no es nada que se protege, ahí aumenta por esta violencia institucional, porque obstétrica pues es un componente del todo. Y pues ya se puede desbalancear ese nivel de como asimilar los cambios hormonales que están ocurriendo. Pues ¿qué pasa? Pues en el posparto, que es hasta las 6 semanas, realmente hasta las 12 semanas, porque se considera el cuarto trimestre, la persona pues tiene este desbalance hormonal y que está bien difícil manejarlo de manera natural, así que se sienten pues con falta de ánimo, no sienten mucha paranoia, no pueden, a veces no pueden conectar con el bebé, lloran mucho, tienen mucho miedo, hay mucha ira, hay muchas maneras eh, como de presentar la depresión, que realmente se llama desorden del ánimo perinatal. Que depresión es uno de los aspectos del todo, ¿no? Porque puede ser eso de ira, puede ser de paranoia, puede ser una ansiedad excesiva que no quieren salir, tienen mucho miedo, que hay muchas cosas que pues se pueden agudizar en el posparto, pero que ya la persona lo viene como arrastrando desde el embarazo o desde antes del embarazo y nunca se trabajó. Y es parte de lo que ustedes ofrecen como parte del centro. Exacto, trabajamos todo eso en el embarazo y lo trabajamos mucho en el posparto y nuestro cuidado no se termina después de parir, eso es hasta las 12 semanas posparto. Y me dices que los servicios de ustedes ofrecen tarifas flexibles precisamente para que sea accesible a todo tipo de personas. Háblame de cómo la gente puede aprender más del Centro MAM. En nuestra página web tenemos una página, mampr.org. Pues te agradezco muchísimo por estar aquí, Vanessa. Vamos a ponerle la información para que conozcan más del Centro MAM. Gracias, familia linda, por acompañarnos. Les veo para el próximo. Y gracias a ti.